médico geriatra del Hospital San Isidro Labrador. En esta oportunidad el tema que me ha tocado presentarles es fisiología del envejecimiento y teorías del envejecimiento. Vamos a empezar con fisiología del envejecimiento. Vamos a tocar sistema por sistema, viendo las características, particularidades que se dan en cada uno de ellos. Recordar que como definición, envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que tienen lugar paulatina y gradualmente como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos, y es el resultado de respuestas que se llevan a cabo a todos los niveles, molecular, celular y orgánico. Bueno, el inicio de la vejez no tiene un punto de partida evidente. Lo que sí está claro es que el envejecimiento comienza en el momento que cesa el desarrollo. Bueno, a nivel de las diferentes partes de lo que es el sistema digestivo, a nivel del esófago lo que se ve es un aumento del músculo esquelético y una disminución del plexo mientérico. Esto, traducido en la funcionalidad, llevaría a una reducción de las contracciones secundarias. El estómago no tendría grandes cambios morfológicos y mantendría su capacidad en acidificación y motilidad, ¿no? Las alteraciones que se dan en la acidificación a nivel del estómago en el adulto mayor están mucho más asociadas al uso de medicamentos, sobre todo, por ejemplo, el uso de omeprazol, que muchas veces se utiliza de manera no justificada. En el caso del intestino delgado habrá moderada atrofia vellositaria y esto tiene un efecto sobre la absorción de micronutrientes, que lo vamos a ver más adelante, específicamente esa parte, eh, sin un efecto fisiológico sobre macronutrientes. A nivel del colon hay una reducción del plexo mientérico y de las células intersticiales de Cajal, que se traducirían en eh, un deterioro de la capacidad propulsiva, una disminución en la presión esfinteriana basal y máxima, y bueno, sería una de las grandes causas también de lo que es el estreñimiento en el adulto mayor. Eh, Sobre todo esta disminución del esfínter basal a nivel del recto, ¿verdad? En el caso del páncreas los cambios no son tan marcados, no se altera la función exocrina. El hígado sí, vemos que la masa hepática disminuye así como su flujo, y por eso es que disminuyen funciones como el metabolismo de muchos medicamentos, la síntesis de productos como la vitamina K, y algunas pruebas hepáticas y albúmina estarían sin cambios presentes a pesar de estos cambios en la disminución de la masa y del flujo. La vesícula biliar no tendría tampoco cambios, y la barrera epitelial sí estaría afectada por la inmunosenescencia, y eso también lo vamos a ver. Entonces los principales cambios funcionales, ya un poco lo hemos adelantado anteriormente, sería el enlentecimiento del tránsito intestinal, que creo que es algo muy frecuente, pero no solamente está asociado a estas alteraciones a nivel fisiológicas, ¿no? Sino a una menor ingesta de líquidos, porque el reflejo de la sed está disminuido en el adulto mayor, a una disminución de la actividad física. El estreñimiento en sí son, además de las alteraciones fisiológicas, son la falta de líquido y la falta de actividad física la que lo afectan, ¿no? Entonces, la causa sería multifactorial. Mayor dificultad para la absorción de hidratos de carbono, no se modifica la absorción de grasas ni su cuantía en heces. Habría cambios en la composición de la microbiota intestinal que sí son importantes y lo vamos a ver ahora. Mayor liberación de endotoxinas que favorecen sarcopenia y anorexia. Aumenta la capacidad de absorción de las vitaminas liposolubles y del colesterol. Se dificulta progresivamente la absorción y el transporte de vitaminas como la vitamina D, el calcio y los hidratos de carbono. No se modifica la capacidad de absorción de vitaminas hidrosolubles como la B y la K. Hay un deterioro progresivo del componente digestivo del sistema inmunitario, modificaciones funcionales de las hormonas gastrointestinales y mayor facilidad para las infecciones locales. En lo que estábamos hablando en el tema de la microbiota y el microbioma, vamos primero a definirlos para poder entender cómo es que se alteran estas durante el envejecimiento. La microbiota es la población microbiana que habita en una región corporal, en este caso la microbiota del intestino.
mientras que el microbioma alude al conjunto de genes codificados de estos microorganismos, es decir, el genoma bacteriano, que condicionan en buena parte los cambios de la microbiota en el curso del envejecimiento. Entonces la microbiota es la población microbiana y el microbioma es el genoma bacteriano que va a condicionar los cambios en la microbiota. Muy bien, entonces lo que decíamos, ¿no? ¿Qué es una microbiota sana? Es aquella o aquellos microorganismos que van a favorecer la resistencia a infecciones, inflamación, enfermedades autoinmunes y tumorales, mejora la transmisión de señales endocrinas y a través del eje cerebro-intestino mejora igualmente la función neurológica. Todo ello mediante la secreción de factores que modulan la permeabilidad intestinal, la función de las células epiteliales, la inmunidad innata y adaptativa, la movilidad intestinal y la neurotransmisión. Por eso su importancia. Bueno, entonces ya entendiendo qué es la microbiota y el microbioma, vamos a poder entender cuáles son los principales cambios que se dan a nivel de la microbiota y el microbioma intestinal durante el envejecimiento. Lo que se ha visto es que aumenta la variabilidad interindividual, a diferencia de los más jóvenes, en donde la, la microbiota intestinal o gérmenes intestinales son más o menos los mismos. Bueno, acá va a variar de persona a persona con mucha más frecuencia. Disminuye la diversidad entre los gérmenes que componen la microbiota. Va a haber va a haber menor diversidad de gérmenes y seguramente esto se va a traducir también en algunos cambios en lo que es el poder combatir infecciones o la posibilidad de neoplasias o enfermedades inmunes. Disminuye el número y la variedad de especies de bacteroides y las bifidobacterias. Disminuye su capacidad amilolítica. Aumenta el número de anaerobios, clostridium, fusobacterias y eubacterias. Aumenta la actividad proteolítica. Y lo que sí está claro es que todos estos cambios no se van a dar solo por el envejecimiento, sino también habrán factores externos que generen cambios sobre la microbiota intestinal. Dentro de ellos, la dieta, que varía mucho durante el envejecimiento por enfermedades, por alteraciones dentales, por preferencias, etcétera. Los fármacos, que también están asociados a enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, la mayoría de adultos mayores va a tomar 1, 2, 3 fármacos, la polifarmacia es muy frecuente. Las enfermedades mismas que van a generar cambios y estilos de vida en lo que es actividad física, ingesta de alimentos, preferencias, etcétera, etcétera. Entonces todos estos factores externos también alterarán la microbiota intestinal. Las consecuencias que se van a dar después de ya todos los cambios que hemos mencionado a nivel fisiológico, a nivel de la microbiota, el microbioma intestinal, es la aparición progresiva tanto de divertículos como de áreas de isquemia, intestino grueso, el aumento de todo tipo de alteraciones relacionadas con la absorción, tendencia a mayor estreñimiento y como ya lo dijimos, no solamente es por los cambios fisiológicos del intestino, sino también por menor actividad física y menor ingesta de líquidos, y la ingesta de líquidos disminuida está asociado a un reflejo de sed disminuido, el aumento de la patología vascular, mayor posibilidad de cuadros obstructivos, que son causa más frecuente de abdomen agudo que una apendicitis incluso, y la presencia de incontinencia fecal, también por cambios en el esfínter anal. Bueno, ahora pasamos al sistema cardiovascular. ¿Qué es lo que se va a dar a nivel de este sistema? Va a haber una disminución de los cardiomiocitos. Se va a dar de manera progresiva. Recordemos que este tipo de célula tiene una duración de vida limitada y un número fijo desde el periodo neonatal. Lo que se ve es que se va a dar por un proceso de necrosis y apoptosis cerca de una pérdida del 40% de estas células con el paso de los años. Este tejido va a ser sustituido, o estos cardiomiocitos perdidos van a ser sustituidos por tejido conjuntivo, y de manera reactiva lo que se ve es un aumento del tamaño de los miocitos. A su vez, la disminución de los cardiomiocitos afectará al tejido de conducción y dentro de este al nodo sinusal. Y sería esta una de las causas por las que es más frecuente enfermedades como la fibrilación auricular en el adulto mayor.
Bueno, otro de los cambios o de los grandes cambios que se van a dar a nivel del sistema cardiovascular es la disminución de la distensibilidad de los vasos del miocardio y en general también de los vasos a nivel del cuerpo. Lo que se ve es que hay una disminución del tejido elástico y este es sustituido por un tejido conjuntivo fibroso, que va a generar esto un aumento de la resistencia a nivel vascular periférico, que se va a traducir en un aumento de la presión arterial, que es una enfermedad frecuente en el adulto mayor, hipertrofia ventricular izquierda, que se da básicamente por el aumento de la resistencia a la eyección, dado por la disminución de la distensibilidad de los vasos del miocardio. Muy bien, entonces los principales cambios morfológicos cardíacos durante el envejecimiento y algunos lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores, el aumento del grosor de la pared del ventrículo dado por la hipertrofia ventricular, dado por un aumento de la fuerza de eyección que se tiene que dar para vencer la resistencia vascular periférica. Los miocitos, ya dijimos, o células cardíacas disminuyen en número por un proceso de apoptosis y necrosis, es una célula de número limitado, y de manera reactiva aumenta en su tamaño, se va a dar la hipertrofia. Aparecen calcificaciones en la válvula mitral y aórtica con mayor frecuencia. Además, en la mitral y en menor medida en la tricuspidia hay degeneración mixoide. Este es un punto importante. La patología valvular es mucho más frecuente en el adulto mayor. Aparecen áreas de fibrosis, aumenta la cantidad de colágeno intersticial y se modifican sus características, que esto es lo que genera el aumento de la resistencia vascular periférica y también los cambios a nivel de las células sinusales y del nodo sinusal. También lo vimos en la diapositiva anterior. Hay una presencia creciente de depósitos de tejido amiloide. Se produce pérdida de receptores adrenérgicos. Las coronarias se hacen más rígidas y estrechas por la pérdida de tejido elástico. Va a haber depósito de calcio, fosfolípido y esteres de colesterol en la íntima. Tienen lugar cambio en las disposiciones de las células endoteliales y se producen modificaciones en la. Además de lo que hemos mencionado, todos estos cambios morfológicos se van a traducir en cambios funcionales. En el envejecimiento, que se va a ver el aumento de la presión arterial sistólica por toda esta disminución de la distensibilidad del vaso, y la poscarga también aumenta. Tiene lugar un acortamiento de la diástole a expensas de reducción de la fase de llenado rápido. Existe peor llenado ventricular y peor perfusión coronaria. La aurícula tiene una mayor participación en el llenado ventricular. Se produce una incapacidad progresiva para alcanzar frecuencias cardíacas máximas muy altas con el ejercicio, porque hay una disminución de la respuesta al estímulo beta adrenérgico. Entonces, a diferencia de cuando uno es más joven, que la respuesta de la frecuencia cardíaca es rápida cuando uno empieza a hacer ejercicio, actividad, acá la respuesta es mucho más lenta, ¿no? El mantenimiento del volumen minuto normal con el ejercicio ocurre a expensas de un aumento del volumen de eyección. Se produce una reducción progresiva del consumo máximo de oxígeno. La respuesta varorreceptor es pobre y por eso se darían con tanta frecuencia la hipotensión ortostática, por ejemplo. Se modifican los niveles de hormonas reguladoras, se elevan las catecolaminas y el péptido atrial natriurético, mientras que se reduce la renina, la angiotensina y la aldosterona, así como la producción de óxido nítrico como parte de las células endoteliales. Ok, entonces consecuencias de todos esos cambios morfológicos que nos llevan a cambios fisiológicos va a ser una mayor facilidad para la falla cardíaca, la presencia de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión, porque hemos visto que se dan cambios que van a generar todas estas alteraciones, y la presencia de síntomas atípicos para enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, y cambios en la valoración de pruebas como la radiografía o la ecocardiografía. Es decir, van a haber cambios que en personas jóvenes podrían considerarse anormales, pero para el adulto mayor son cambios que se van a dar porque hay cambios a nivel celular, a nivel eh, del órgano, que van a generar estos cambios que van a ser normales. Bueno, pasamos al tercer sistema, la piel. Acá tenemos una gráfica bastante buena sobre diferencias entre la piel joven y la piel adulta. Principalmente lo que se ve con el envejecimiento es que la capa externa de la piel
esta primera que vemos, ¿no? La epidermis, se adelgaza. Aun cuando la cantidad de capas celulares permanecen sin cambio alguno. La cantidad de células, además que contienen eh, pigmento, es decir, los melanocitos, disminuyen, pero los melanocitos que quedan aumentan de tamaño, de modo que la piel envejecida aparece delgada, pálida y translúcida. Por otro lado, la capa subcutánea disminuye, como vemos acá, es la epidermis, dermis con fibras de colágeno y la hipodermis o tejido celular subcutáneo, ¿no? Bueno, esta capa subcutánea disminuye. ¿Y qué es lo que genera? Riesgo de lesiones y menor capacidad para mantener la temperatura corporal. Por eso esta sensación de frío permanente que tiene el adulto mayor. Bueno, otro de los grandes cambios que se da a nivel de la piel es que los vasos sanguíneos de la dermis se vuelven frágiles, lo cual provoca equimosis y sangrado debajo de la piel, como vemos en la imagen, ¿no? Son lesiones que se ven con mucha frecuencia en el adulto mayor. Además de estas lesiones que vemos con frecuencia sin haber habido un traumatismo previo o algo intenso previo, vamos a ver, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados la llamada fragilidad capilar, en donde una muestra de sangre, la colocación de una vía periférica va a generar grandes lesiones quimóticas en brazos, en piernas, ¿no? Por este mismo mecanismo. Por otro lado, las glándulas sebáceas van a producir menos aceite a medida que uno envejece. Los hombres experimentan una mínima disminución, por lo general después de los 80 años, mientras que las mujeres producen gradualmente menos aceite después de la menopausia. ¿Esto en qué se traduce? En resequedad en la piel. Entonces en las mujeres va a aparecer mucho antes que en los hombres y se va a traducir en prurito. El prurito, por ejemplo, es un síntoma frecuente de consulta del adulto mayor. Bueno, otra de las lesiones frecuentes son lo que se conoce como manchas por la edad, manchas hepáticas o léntigos, que son manchas pigmentadas grandes y son extremadamente comunes después de los 40 años. Ocurren más a menudo en el dorso de la mano, como en el gráfico. También pueden aparecer en el antebrazo, en los hombros, en la cara, en la frente, ¿no? En todas las zonas que se expongan al sol. Ok, pasamos a otro sistema, sería el aparato o el sistema respiratorio. Lo que se va a ver es una disminución de la capacidad vital. ¿Por qué se va a dar esta disminución? Por una menor movilidad de la caja torácica que estaría asociado a cambios dentro de la caja torácica, por cambios en la columna vertebral que muchas veces va a estar deformada por cambios que vamos a ver que se dan a nivel óseo, ¿no? El diafragma y los músculos intercostales van a ser también menos eficaces. Entonces ambos cambios disminuyen la capacidad vital. Por otro lado, se da un aumento del espacio muerto porque hay una dilatación del árbol traqueobronquial y una atrofia a nivel de las mucosas. Ambos cambios van a retener un mayor volumen de aire inutilizado y muchas veces incluso esto ya va a estar alterado por alguna enfermedad que pueda tener la persona. También se va a dar una pérdida de la elasticidad de los alvéolos. El parénquima pulmonar sufre cambios similares a los observados en el enfisema, con distensión a nivel alveolar por pérdida de la elasticidad de los alvéolos. Los trastornos de la relación ventilación-perfusión provocan hipoxia, observada en la mayoría de ancianos, y estos cambios contribuyen sobre todo a disminuir las reservas respiratorias del anciano. Entonces, pérdida en la capacidad de los alvéolos. También observaremos una disminución de reflejos protectores como la tos. Esto va a generar un riesgo de aspiración y de atragantamiento mucho mayor, ¿no? Y a nivel del sistema inmunitario, del aparato respiratorio, también hay una disminución del trabajo de este, con el riesgo de complicaciones, sobre todo las de tipo infeccioso, que son las que conocemos, ¿no? Como un diagnóstico frecuente en el hospital, siempre vamos a ver casos de neumonías, bronquitis, exacerbaciones de PIT, de POC, ya cambios de la misma enfermedad, claro, van a hacer que el paciente tenga riesgo a esto, ¿no? Pero ya cambios propios del envejecimiento también van a generar un riesgo en la persona. Entonces, los principales cambios en el aparato respiratorio relacionados con la edad serían la disminución de la elasticidad del tórax óseo
y eso se va a dar por alteraciones, como ya hemos dicho, a nivel em, del hueso, sobre todo de la columna, que va a hacer que la caja torácica cambie. Em, Además hay una pérdida de la masa muscular y un debilitamiento de los músculos respiratorios y reducción de la potencia mecánica, eso también ya lo hemos mencionado. Disminución de la superficie alveolar. Para el intercambio gaseoso va a haber una tendencia a la hipoxemia y una disminución de la capacidad de respuesta del sistema nervioso central, con una disminución del reflejo tusígeno y un mayor riesgo de aspiración y atragantamiento. Bueno, pasamos a otro sistema, el sistema osteomuscular. Lo que se va a dar es cambio a nivel de los huesos, de las articulaciones, de la talla. Bueno, eso lo vamos a ir mencionando en cada diapositiva. A nivel del hueso que se da un desequilibrio en la absorción de calcio. Por lo tanto, vamos a tener un tejido óseo poroso y frágil, con mayor propensión a fracturas ante una caída o un golpe. Disminución de la formación de tejido óseo, por lo tanto va a haber una reducción de la masa ósea y un adelgazamiento progresivo de las trabéculas. Estos tres cambios son los que van a generar una alteración a nivel del hueso y es que van a propiciar o a generar un riesgo para fracturar. Otro de los cambios que se va a dar es a nivel de la masa y de la fuerza muscular. Ambas disminuyen y esto se traduce en una alteración del desempeño físico, ¿no? A medida que se envejece, la masa y la fuerza muscular disminuyen, provocando lo que se conoce como sarcopenia, que creo que esa clase ya la hicieron, o bueno, seguro que lo vamos a mencionar en alguno de los seminarios. El envejecimiento de los músculos es el resultado de la atrofia de fibras musculares, en particular de la tipo 1, que son las llamadas rápidas, responsables del desarrollo de una fuerza inmediata pero rápidamente agotable, y de la sustitución de la masa muscular proteica por tejido graso y en menor grado por tejido conjuntivo. Sin embargo, una gran parte de este declive se debe no al propio envejecimiento, sino también al sedentarismo y factores nutricionales que van a acompañar al adulto mayor durante el transcurso de su vida, ¿no? O sea, van a haber factores externos, además de los que ya hemos mencionado, que van a generar estos cambios en la masa y en la fuerza muscular y desarrollar lo que es la sarcopenia en el adulto mayor. Dentro de los factores nutricionales que están asociados a la presencia de sarcopenia estaría un aporte insuficiente de proteínas. Bueno, a nivel de las articulaciones se va a dar una reducción de su superficie, los ligamentos se calcifican y se osifican, el cartílago se adelgaza y van a haber alteraciones de las propiedades mecánicas. Entonces todo esto se va a traducir en una mayor propensión a hacer artrosis, ¿no? Que es una enfermedad frecuente también en el adulto. También van a haber cambios a nivel de los huesos en el rostro, ¿no? Aumenta la reabsorción ósea de la mandíbula y de los maxilares, y esto que genera una modificación de la fisonomía y va a conllevar a la pérdida de dientes. O sea, es una de las tantas causas que van a generar la pérdida de la dentadura, por eso los pacientes sedéntulos también se ven con mayor frecuencia en adultos mayores, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Van a haber algunas otras alteraciones o estilos de vida que también va a generar la presencia de la pérdida de los dientes en este grupo. La reducción de la talla, que es algo muy frecuente. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, la reducción de la talla también es un fenómeno atribuible al envejecimiento. Se trata en realidad de un acortamiento de la columna vertebral, sobre todo a nivel dorso-lumbar, más o menos entre 1 a 2 centímetros por década a partir de los 50 años. Esto generado por adelgazamiento de las vértebras dorsolumbares por osteoporosis. Es más marcado en mujeres, como ya les dije, pues puede comenzar a partir más o menos de los 50 años. Este acortamiento de la columna origina un efecto de desproporción, ya que los brazos y las piernas no cambian de longitud y provocan una desviación de la parte superior del tórax y una acentuación de la curvatura natural, cifosis de la columna. Y esto lo podemos ver en este grafiquito de acá de la derecha, ¿no? Entonces los brazos y las piernas se mantienen con la misma longitud, sin embargo el tronco cambia, disminuye, se pronuncia la cifosis y esto genera una desproporción, el efecto de desproporción. ¿Qué es lo que va a generar este efecto de desproporción? Va a ser más difícil mantener el equilibrio,
El anciano va a tener que inclinarse hacia adelante, doblando las rodillas, con el fin de mantener su centro de gravedad. Y esto pues va a generar un mayor riesgo de caídas, una alteración de la marcha. Ok, ahora el sistema renal. Bueno, del sistema renal creo que esta diapositiva resume bastante bien lo más importante. Ya sabemos que hay un descenso del 10% de la masa renal cada 10 años a partir de la cuarta década de vida, con un adelgazamiento cortical y disminución del número de nefronas funcionantes. Esto a nivel funcional se traduce en un descenso de la tasa de filtración glomerular y de la reserva a partir de la cuarta década. Entonces, como conclusión de esta primera línea, la función renal declina a partir de la cuarta década de la vida a una media de 0.7 a 1 mililitro por minuto por metro cuadrado por año. Pero ojo, a pesar de este descenso del filtrado glomerular, la creatinina suele permanecer comparable a la de las personas jóvenes debido a la disminución de la masa muscular, del cual es reflejo. Entonces es importante tener esto en cuenta porque va a ser necesario utilizar algunas fórmulas para poder determinar un aproximado de la tasa de filtración glomerular de cada persona y no basarnos solamente en el valor de creatinina, ¿no? Que no va a ser el reflejo adecuado por esta disminución de la masa muscular. Además, como otro cambio estructural hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, eh, glomerulosclerosis segmentaria y focal, hipertrofia glomerular que va a producir un incremento de proteinuria y albuminuria. Hay una atrofia tubular y fibrosis intersticial que va a llevar a una mayor retención urinaria, y alinosis y engrosamiento arteriolar que producen un descenso del flujo plasmático renal y un aumento de la tortuosidad en arterias arcuatas e interlobares que generan un aumento de la resistencia vascular. Muy bien, ahora sistema nervioso central. Bueno, va a haber una pérdida de las células nerviosas del encéfalo. Esta pérdida puede alcanzar un porcentaje entre 10 a 60% en áreas como el hipocampo y puede variar en otras áreas dentro de la corteza, por ejemplo un 55% en la circunvalación temporal y entre un 10 y 35% en la punta del lóbulo temporal. Así, entre los 20 y los 90 años se produce una disminución del peso del encéfalo entre un 5 y 10%. Y ello va a producir una atrofia cerebral y por lo tanto un aumento de 3 a 4 veces del área de los ventrículos cerebrales en relación al encéfalo. Entonces en el gráfico de arriba vemos en el lado izquierdo un encéfalo de una persona joven y en el lado derecho uno de un adulto mayor. Vemos cómo se disminuye la masa y cómo los surcos, ¿no?, se acentúan con un aumento de los ventrículos de 3 a 4 veces, como dice la literatura. También se observa una reducción del 20 a 30% de las células de Purkinje del cerebelo y de las astas anteriores de la médula. Desde el punto de vista histológico, lo que vamos a ver es que se produce un mayor depósito de pigmento, lipofucsina, en el área nerviosa y amiloide en los vasos sanguíneos. Las placas y los ovillos neurofibrilares propios de la enfermedad de Alzheimer pueden verse en menor número en ancianos sanos, al igual que los cuerpos de Lewy propios de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ambos, ¿no?, el amiloide, los cuerpos de Lewy, los ovillos neurofibrilares, a pesar que son característicos de otras enfermedades como Parkinson o Alzheimer, van a estar también presentes en el cerebro de un adulto. Otra de las características que se va a ver durante el envejecimiento es atrofia y muerte celular. Y la consecuencia principal de los fenómenos de atrofia y muerte celular son las alteraciones en los neurotransmisores, en los circuitos neuronales y en las funciones cerebrales controladas. Los más afectados durante el proceso de envejecimiento de los neurotransmisores son los colinérgicos, los noradrenérgicos de proyección cortical y los dopaminérgico y el dopaminérgico nigroestriado. La función no se deteriora mientras los procesos de neuroplasticidad sean eficientes, ¿no? Es decir, mientras otras áreas del cerebro vayan reemplazando a aquellas que no están funcionando adecuadamente. Eso es la neuroplasticidad. Es a partir de cierto momento en el que la compliance de estos mecanismos compensadores disminuye o desaparece cuando se establece el déficit bioquímico y funcional. Bueno, además el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir en torno a un 20% como media, menor a nivel
prefrontal y de la sustancia gris. Se observa también presencia de microaneurismas en relación con los cambios ateromatosos generalizados, el rendimiento intelectual. En el caso de ausencia de enfermedad neurológica se suele conservar bien hasta los 80 años. Lo que se observa es un enlentecimiento del proceso intelectual y por lo tanto una reducción en la habilidad para el procesamiento y la manipulación de nueva información. Eso sí se va a ver. La capacidad o las capacidades verbales se conservan aproximadamente hasta los 70 años y a partir de entonces algunos ancianos sanos pueden presentar una disminución progresiva del vocabulario, errores semánticos y prosodia anormal. A nivel de la memoria se mantienen la memoria inmediata y la memoria de evocación. Por otro lado, disminuyen la memoria sensorial, la memoria de fijación y la capacidad de integración visoespacial. Aumenta el tiempo de reacción, o sea, sus reacciones van a ser un poquito más lentas ante cualquier estímulo externo. Ok, a nivel de la vista, ¿qué va a suceder? Disminuye la agudeza visual y la amplitud del campo visual con la edad, así como las células de la conjuntiva que producen mucina. También se va a ver en la conjuntiva metaplasia e hiperplasia y una acumulación de líquido en el espacio de unión entre el esclero y la córnea. Aparece lo que es el arco senil, que es el dibujo que podemos ver en la parte inferior. ¿Por qué se este arco senil? Por depósitos de sales de calcio y colesterol. Las pupilas se suelen volver mióticas y con más lentitud a la fotoestimulación, produciéndose agrandamiento del cristalino con pérdida de la acomodación a los enfoques de objetos cercanos. Por esto esta necesidad de alejar las cosas para leerlas, y seguramente ustedes se habrán dado cuenta que para poder lograr leer, ver algo mejor, alejan las cosas y disminuye la cantidad y la calidad de secreción lagrimal. Otro órgano de los sentidos que se va a ver o que va a modificarse con el envejecimiento, pues es el oído. Se va a ver una degeneración del nervio auditivo, una disminución de la audición, que es muy frecuente. Esto se va a producir por un engrosamiento en la membrana del tímpano. Anatómicamente, como vemos en la figura de la derecha, hay un aumento del pabellón auricular por el crecimiento del cartílago, un engrosamiento de los pelos, que es algo muy característico, y una acumulación de cerumen también más frecuente, ¿no? Por eso a veces, muchas veces la baja de la audición se debe más que todo a acumulación de cerumen. Bueno, ya para terminar, en el sistema inmunitario lo que vamos a ver es un aumento de afecciones malignas, de susceptibilidad a las infecciones y de enfermedades autoinmunes. Por otro lado, hay una disminución de la respuesta a las vacunas. Todo esto se puede considerar consecuencia de la inmunosenescencia, que afecta tanto a la inmunidad celular como humoral. Sin embargo, no puede esto separarse de otros factores externos que también van a verse involucrados en este tema, como lo que es la alimentación, el ejercicio físico, patologías asociadas o de medicamentos. ¿Qué es lo que se va a ver a nivel del sistema inmune? Una proliferación de los linfocitos T que va a disminuir en número, sobre todo en lo que son las células llamadas vírgenes, decrece en relación con las células que han estado ya en contacto con un antígeno. La producción de interleuquina 2 y 4 disminuye, así como el número de receptores de este mediador. Hay un aumento de la interleuquina 6. Todos estos hechos podían contribuir al deterioro progresivo de la respuesta inmunitaria al contacto con nuevos antígenos. Sin embargo, las vacunas siguen siendo eficaces en el anciano con buena salud, a pesar de las concentraciones de anticuerpo disminuidas que se puedan ver después de la aplicación de la vacuna en comparación a las personas jóvenes. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que son las teorías del envejecimiento. Esta parte realmente es muy interesante porque nos va a permitir entender cómo es el proceso. Realmente no hay una sola respuesta, son varias teorías las que vamos a presentar
No es que una sola intervenga, pero hay unas más completas que otras, pues, ¿no? Entonces, primero hay que entender que el envejecimiento es un proceso universal. En mayor o menor medida se dará en todos los individuos de una especie, por eso se considera universal. Es un proceso intrínseco. Las causas que lo provocan tienen que ser de origen endógeno, sin depender de factores externos o ambientales. Es progresivo, irreversible y heterogéneo. Progresivo porque se va a dar de manera paulatina a lo largo de la vida, irreversible porque no se puede retroceder, y heterogéneo, cada persona va a envejecer de diferente manera. Y por último, otra característica es que es deleterio o letal. En un determinado fenómeno solo se considera proceso del envejecimiento si es dañino. ¿Cómo y por qué envejecemos con la edad? Esta pregunta, demasiado compleja, involucra varias teorías, que las vamos a ver una por una. Vamos a dividir estas teorías en dos grupos: las teorías no estocásticas y las teorías estocásticas. Las teorías no estocásticas definen que el envejecimiento está predeterminado, es decir, genéticamente uno nace ya con una información que te va a llevar a envejecer en el tiempo. Mientras que las teorías estocásticas nos definen que el envejecimiento se da por cambios que son aleatorios y que se acumulan a lo largo del tiempo. Por lo tanto, en la primera, digamos que todos deberíamos de envejecer igual, si es que fuese así, mientras que en la segunda, como son cambios aleatorios, explicaría por qué diferentes especies, y en este caso el humano, incluso diferentes personas, envejecen de diferente manera. Ok, dentro de entonces las no estocásticas ya dijimos la genética, la edad está genéticamente determinada y los individuos tienen un reloj interno que programan su longevidad. Eso es lo que definiría la teoría no estocástica. Ejemplos, por ejemplo, ellos ponen como ejemplo el síndrome de Down, ¿no? O trisomía 21. En el síndrome de Down hay un envejecimiento precoz de muchos tejidos, en particular cerebral y cardiovascular, y la duración media de su vida está muy acortada, ¿no? Aproximadamente, a pesar de que con el tiempo estas personas viven más tiempo, antes fallecían a muy corta edad, ahora pueden llegar hasta, yo he visto pacientes de 60, 65 años con síndrome de Down, pero lo cierto es que su envejecimiento es mucho más precoz y entonces estaría definido por esta trisomía 21. Otro ejemplo que dan es la progeria, que son mutaciones del gen de la lámina A o de los genes implicados en su maduración. Son enfermedades que podrían justificar esta teoría, ¿no? La no estocástica. Los síndromes de Werner o de Cockayne, que son afecciones por anomalías de los genes de reparación del ADN. Entonces, estos cambios, estas mutaciones o estas alteraciones en un gen en particular definirían el envejecimiento de estas personas con estas enfermedades. Son ejemplos, pero claro, sería un poquito más complejo para hablar de un envejecimiento en toda la población. El origen genético resulta complejo y multifactorial y por el momento no ha sido posible identificar un gen directamente ligado o implicado en el envejecimiento fisiológico del ser humano. Los ejemplos anteriores eran genes puntuales, ¿no? Pero no, como les digo, se dan en procesos patológicos. En todo caso, para hablar de envejecimiento, no se ha podido hasta ahora identificar un solo gen que explique todos los cambios que se dan. Bueno, entonces tenemos las teorías estocásticas que son un poco más completas, son varias, pero la más aceptada hasta ahora es la teoría de los radicales libres. Igual se piensa que es la más completa, pero podría verse influenciada o también hay respuestas que se pueden encontrar en las otras teorías. Bueno, en primer lugar tenemos la teoría del error catastrófico, que se da por la acumulación de errores en la síntesis de proteínas. Sin embargo, esta teoría no es compatible con una duración de vida previsible de una especie y un envejecimiento bastante similar en todos los individuos de una población determinada. Esto sugeriría que habrían alteraciones genéticas más programadas. La teoría del entrecruzamiento habla que el envejecimiento es producto del entrecruzamiento entre proteínas y otras macromoléculas. La teoría del desgaste, que estaría dado por una acumulación de daño en las partes vitales que lleva a la muerte de células, tejidos, órganos y finalmente del organismo. La teoría del marcapaso
Hablaría del sistema inmunológico y neuroendocrino como marcadores intrínsecos del inicio del envejecimiento. O sea, en estos dos sistemas estaría programado para iniciarse el envejecimiento. Y bueno, la teoría de los radicales libres, que como ya les dije, la teoría de los radicales libres, que como les dije es la más completa, fue iniciada por Deham Harman en 1956, es bastante antigua y desde entonces se ha investigado mucho y bueno, se ha completado más, ¿no? Es la más conocida en la actualidad. Es quizá en la actualidad la más conocida y la de mayor validez para entender el proceso de envejecimiento. En ella se afirma que el envejecimiento es el resultado de la inadecuada protección contra el daño que ocasiona a cada uno de los tejidos los radicales libres y el estrés oxidativo a lo largo de la vida. La mayoría, para recordar, la mayoría de los mecanismos necesarios para la vida presentan una toxicidad asociada. Es decir, en el cuerpo, para que se den ciertas funciones, tiene que haber estrés oxidativo. Y la producción de los radicales libres a lo largo del tiempo y el acúmulo de estos generarían un daño en cada tejido y esto. Entonces, para recordar la producción de radicales libres, debemos recordar cómo se da el metabolismo energético en el cuerpo. El metabolismo aerobio, que requiere oxígeno, va a generar la formación de radicales libres de oxígeno, principalmente a nivel de la mitocondria. Esta producción de radicales libres de oxígeno, dentro de los cuales tenemos los ROS, el radical hidroxilo, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y por otro lado las especies reactivas de nitrógeno, el radical óxido nítrico y el peroxinitrito. Estos radicales libres de oxígeno a nivel mitocondrial van a producir lesiones, microlesiones, que por su cercanía con el ADN mitocondrial y proteínas estructurales generarían en ellas una alteración, ¿no? Las mitocondrias, como sabemos, producen la mayor parte de energía celular por fosforilación oxidativa, lo que requiere la acción conjunta de otros complejos enzimáticos. Por lo tanto, el ADN mitocondrial queda particularmente expuesto debido a la proximidad física de la cadena de transferencia de electrones, cadenas respiratorias y a la ausencia de cromatina. Estas microlesiones, que estarían ligadas a los radicales libres de oxígeno, dañan también las proteínas estructurales. Ahora, la formación de radicales libres se va a dar de manera exógena. Se van a formar por fuentes ambientales entre los que se incluyen la radiación ionizante, la luz ultravioleta, la contaminación, microorganismos, eh, alimentos, por ejemplo, que puedan aumentar la formación de radicales libres, etcétera. Mientras que de manera endógena se va a generar por los sistemas enzimáticos endógenos como la cadena mitocondrial de transporte de electrones, la respiración celular, el citocromo P450, las antinoxidasas y las peroxidasas. Eso lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? De todos los factores ambientales que van a generar la formación de radicales libres y a nivel endógeno estas 5 reacciones o sistemas enzimáticos endógenos que también los van a generar. Pero como vemos acá la flecha, van a haber alimentos conocidos como antioxidantes que van a tener un factor protector para esto, ¿no? La vitamina C, dentro de ellos el más conocido. Ok, pero el organismo siempre va a tratar de buscar un equilibrio. Entonces, a pesar de que se produzcan radicales libres, sí hay un sistema de regulación para tratar de que estos efectos sean minimizados, ¿no? Para que no haya un efecto deleterio tan grave. Pero con el tiempo, los efectos de los radicales libres de oxígeno van a escapar a los sistemas de regulación y se van a acumular. Y como vemos, la balanza se va a inclinar para el aumento de los radicales libres. Solo para recordar, he puesto ahí en el lado izquierdo de la balanza la regulación enzimática y no enzimática que se va a dar para tratar de contrarrestar a los radicales libres. Dentro de las reacciones enzimáticas tenemos la superóxido dismutasa, la dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa. Y dentro de las no enzimáticas tenemos la presencia del ácido ascórbico, vitamina C, del tocoferol, vitamina E, el glutatión reducido, la presencia de carotenoides y flavonoides. Bueno, entonces cuando este sistema de regulación se genera un desbalance porque ya no es capaz de contrarrestar el efecto de los radicales libres, estos
ganan y se va a dar lo que es el estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo va básicamente a afectar al sistema nervioso, endocrino e inmunológico, así como la comunicación entre ellos. Y esto es lo que va a generar el envejecimiento. Bueno, entonces ya vemos cómo esta teoría, donde se involucran los radicales libres, va a generar el envejecimiento. En esta diapositiva lo que vamos a ver es que hay una disminución a nivel del órgano en su capacidad y en su adaptabilidad. Esto va a generar nuevas rutas, una disminución en la homogeneidad a nivel celular, tanto del vaso como del tejido, cambios en la regulación de la mitocondria, cambios en la capacidad de las vías, en lo que es la reparación del DNA. El aumento o la presencia de radicales libres va a disminuir la capacidad de regeneración, de reparación del DNA mitocondrial, del DNA nuclear, de las proteínas. ¿Y esto que va a generar? En la mano derecha vemos que se va a ver diferentes expresiones, los radicales libres van a generar daño, van a generar un incremento de la heterogeneidad a nivel funcional y celular y un cambio a nivel fisiológico, que serían los cambios que estamos viendo en el envejecimiento. Todo esto, como vuelvo a repetir, se da por la presencia de radicales libres que aumentan por un desbalance en su regulación, que generan estrés oxidativo y estos generan un cambio a nivel de los diferentes tejidos y órganos. Bueno, ya para terminar tenemos lo que es la glicación y el envejecimiento. Recordemos que la glicación es un término que describe la modificación posttraduccional permanente de los grupos amino de las proteínas por la acción de azúcares reductores. Este proceso, que es un fenómeno más intenso en la diabetes mellitus, también se ve en el envejecimiento. Bueno, lo que se ha visto es que la glucosa, ya sabemos, es una sustancia que es indispensable para el metabolismo energético, sin embargo participa en la glicación de proteínas y de ácidos nucleicos y por ello induce a cambios en sus propiedades biológicas. La glicación sería uno de los factores de envejecimiento acelerado de los tejidos, por lo que una dieta que tuviese mucha azúcar, mucha glucosa, eh, empeoraría claramente las posibilidades de reparación intrínseca de las personas más frágiles y provocaría por lo tanto un envejecimiento acelerado. Lo que son los productos terminales de la glicación, provenientes de la glicación, son peligrosos para el organismo y se acumulan con la edad, muy especialmente en la diabetes, pero también durante el envejecimiento. Entonces, estos productos terminales de la glicación van a participar de esta forma en el desarrollo de varias enfermedades. Acá las he puesto: aterosclerosis, insuficiencia renal, retinopatía diabética, catarata. Entonces estos productos se van a añadir a receptores que van a generar ciertos cambios a nivel celular, eh, y van a producir interferón alfa, perdón, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, BCAM 1, que va a generar daño, ¿no? Entonces, propiciaría un envejecimiento acelerado. Bueno, con eso ya acabaríamos la clase de hoy día. Lo que es fisiología del envejecimiento y teorías del envejecimiento nos daría las bases necesarias para poder entender todos los procesos que se van a dar. Como hemos visto, hay cambios que se van a dar sí o sí, porque son parte normal del envejecimiento, y estos pues nos van a generar ciertos riesgos para ciertas patologías, ciertos procesos, y hay que tenerlos en cuenta para poder detectarlos a tiempo, poder intervenir y poder hacer un plan de trabajo. Eso sería todo por hoy. Cuídense mucho, hasta luego. A ver, Recording stopped. dentro de la epidemiología del adulto mayor, los conceptos puntuales que debemos considerar son transición demográfica, que es una de las principales causas en las cuales notamos que los adultos mayores vienen aumentando por el control de las enfermedades crónicas y el control de la natalidad también. Los indicadores demográficos, las fórmulas que han visto, también nos ayudan, pero más en la parte gerontológica especializada, no tanto para la parte geriátrica clínica. Entonces, los DALI, en los años de vida perdidos por discapacidad, esos sí son indicadores muy importantes para nosotros porque nos permite
Conocer en el adulto mayor cuál es la edad aproximada en donde empiezan las dificultades o las dismovilidades o las complicaciones conllevadas a una enfermedad crónica, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos que entiendan bien justamente son los cambios asociados al envejecimiento. Conocemos ya que el envejecimiento, Recording in conocemos ya progress. que el envejecimiento es un proceso evolutivo del desarrollo del ser humano universal, intrínseco, heterogéneo, nocivo, ¿ya? Y esto puede cambiar intrapersona e interpersona. Una persona no va a envejecer igual a otra, y aunque vivan juntos, y la misma persona, sus órganos pueden envejecer de forma diferente, presentando alguna u otra falla en el desarrollo del mismo. ¿Ya? Tenemos bastante para leer en cuanto a los cambios asociados al envejecimiento. Lo que sí necesitamos considerar allí que ninguno de ellos constituye una predisposición o una enfermedad en sí, pero sí una predisposición a padecer alguna enfermedad. La disminución del sistema de conducción en los haces nodales cardíacos me predispone a focos ectópicos, a fibrilaciones auriculares o a cualquier tipo de arritmia, siendo cada una de ellas las más frecuentes, ¿no? La más frecuente en el adulto mayor, las extrasístoles supraventriculares paroxísticas. La sintomática más frecuente en el adulto mayor, la fibrilación auricular. Cada uno son mecanismos en los cuales ustedes leyendo necesitamos definir qué proceso es el que está fallando en el adulto mayor. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? No, doctor. Correcto. Entonces, nos vemos la siguiente semana para la siguiente teoría.